Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, ¿cómo están todos? A ver, ¿me escuchan bien? Saludos, a ver, me confirman por favor si me escuchan bien. Los que están en cámara me levantan la manito para saber si me escuchan bien. Los que están en el chat pues me van confirmando por favor. Y también le pido por favor a los profesores asignados que se encuentren aquí en la sala, si pueden dejar un mensaje para todos los alumnos que todavía no han podido activar su audio para que lo puedan activar y que puedan participar en la clase del día de hoy como corresponde. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Ahí ya varios me están confirmando que está todo ok. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, sean todos muy, pero muy bienvenidos. A ver, perfecto. Dame un segundo. Perfecto, muy bien chicos. Entonces, pues como les decía, sean todos muy bienvenidos. Les habla Franco Marabolí, instructor de la Fundación Nueva Conciencia y encargado el día de hoy de llevar a cabo esta clase extraordinaria donde vamos a hablar de la musicoterapia y sus efectos en el cuerpo y en la psicología de una persona. Así que espero que la aprovechen al máximo. Les recomiendo que vayan tomando notas y apuntes de todo lo que les parezca interesante, les llame la atención, para que de esta forma logren sacar el máximo provecho a todo lo aprendido, ¿de acuerdo? Y también les recuerdo que cualquier duda o consulta que ustedes tengan posteriormente a la clase, siempre se pueden comunicar con sus profesores asignados y siempre va a haber una persona en nuestro equipo que esté dispuesta a guiarte, orientarte y ayudarte en todo lo necesario, ¿de acuerdo? Y si no sabes quién es tu profesor o tu profesora, es muy fácil, muy sencillo identificarlos, ya que son las personas que te mandaron los datos de acceso para que tú pudieras estar presente en la clase del día de hoy como corresponde. Simplemente en la parte superior del mensaje aparece su nombre, su número de teléfono, tú simplemente lo presionas, le pones mandar mensaje y ya te vas a estar comunicando con tu profesor o tu profesora según sea el caso. Así que chicos, pues le voy dando la bienvenida a los que vienen llegando atrasaditos, pero vamos a entrar de lleno a lo que nos convoca el día de hoy, ya que quizás la información que les entregue el día de hoy les pueda sorprender. Así que espero que la aprovechen al máximo. Entonces, quiero preguntarles a todos antes de comenzar, ¿han escuchado hablar sobre la musicoterapia y sus efectos dentro del cuerpo de una persona? ¿Han escuchado? Sí, pues bueno, quizás todos en algún momento han escuchado música, ¿no? ¿Cierto? Bueno, la musicoterapia es justamente una terapia la cual se utiliza con música, justa por eso se llama musicoterapia. Y este tipo de técnicas, pues hoy en día son muy populares, ya que en muchos audios de relajación, ¿cierto? O meditaciones guiadas, se acompañan con musicoterapia, ¿cierto? Haciendo de fondo la meditación guiada con una música de fondo. E incluso también en las películas, en las series, ¿cierto? Y en la mayoría de los videos, pues hoy en día se utiliza un fondo musical, que lo que busca en realidad este fondo musical es transmitir emociones al espectador que sean coherentes con el momento, la situación o la escena a la cual se esté mostrando en cada uno de los escenarios, ¿cierto? Entonces, la musicoterapia básicamente es la terapia la cual utiliza la música como una herramienta o una palanca para conseguir, en este caso, desde el punto de vista terapéutico, estados de relajación, de salud, de felicidad, de alegría, o desde el punto de vista escenográfico, busca resaltar momentos emocionales o destacar ciertas emociones que se quieren canalizar hacia el público o hacia los espectadores. Entonces, la pregunta es, porque la musicoterapia es muy sencilla de explicar. De hecho, no tiene más allá, más ciencia de lo que acabo de comentar. De acuerdo, pero esta clase sería muy corta si simplemente lo dejara con esto. Ahora la pregunta es, porque sabiendo qué es lo que es la musicoterapia, te quiero decir algunas cosas curiosas. ¿Tú sabías que la musicoterapia te puede hacer mal? Y esto es algo muy curioso porque la verdad es que, como su nombre dice, musicoterapia,
pues pensamos que son herramientas musicales las cuales se utilizan de un punto de vista terapéutico para ayudar a la persona. Entonces, el mero hecho de pensar que la musicoterapia en cierto sentido podría hacerte mal es algo súper extraño, muy curioso. Pero la realidad es que este tipo de terapias pueden causar resultados positivos o resultados negativos, ¿de acuerdo? O sea que el hecho de que se utilice música en las diferentes terapias o escenarios puede causar incluso un efecto adverso o diferente al que se busca transmitir. No siempre se consigue el efecto deseado. O sea, desde el punto de vista terapéutico, nosotros podemos utilizar la musicoterapia con la mejor de las intenciones para poder ayudar al paciente, pero quizás eventualmente podríamos causar, en vez de un estado de relajación, podríamos causar un estado de estrés sin saberlo. O caso contrario, si quisiéramos, no sé, en un estado, en un escenario, ¿cierto? Una película o en una serie, podríamos quizás buscar expectación, pero podríamos causar pánico o miedo en una persona o en un espectador y no lo sabríamos. Entonces, surgen algunas posibilidades y algunas preguntas curiosas al respecto de este tema. ¿Cómo es posible? ¿De qué depende si la música nos hace bien o nos hace mal? Porque musicoterapia se utilizan diferentes temas, diferentes frecuencias, diferentes tonos, diferentes ritmos, pero ¿cómo podemos identificar qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal? Pues bueno, les quiero contar que hace algunos años atrás, algunos científicos hicieron esta pregunta y se hicieron estudios hace varias décadas al respecto de la influencia de la música en los procesos de aprendizaje. Y por ahí en los años 1970 aproximadamente, se descubrió a través de algunos estudios que los niños que estudiaban escuchando música clásica tendían a tener mejores resultados o una mejor retención de la información en los procesos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Caso contrario, niños que están ante la influencia de otros ritmos musicales diferentes a la música clásica, ritmos más alterados, más rápidos, como podría ser el metal o el rock, no lograban aprender de forma correcta lo que estaban estudiando, no lo retenían bien. Y no quiero que se me ofendan, estoy hablando simplemente de un estudio, me encanta el rock por lo demás. Entonces simplemente estoy parafraseando lo que decía este estudio, que fue como les digo a principios de los años 70. Luego, este resultado pues también se ve reforzado con los estudios del doctor Masaru Emoto. ¿Han escuchado hablar del doctor Masaru Emoto? Pues bueno, el doctor Masaru Emoto es un científico el cual estudió y buscó demostrar la influencia de las músicas y de los sentimientos en las moléculas que nos rodean. O sea, básicamente buscaba demostrar cómo nosotros a través de nuestras emociones podíamos influenciar sobre nuestro entorno. Y este experimento lo realizó con moléculas de agua. Y no solamente lo hizo con las emociones, sino que también utilizó músicas. Entonces lo que él hacía era básicamente a un vasito de agua, pues le ponía una radio, ¿cierto? Un parlante en el cual tocaba una música, desde música clásica, salsa, heavy metal, rock, entre otras cosas. ¿De acuerdo? También lo expuso no solamente a música, sino que a palabras, ¿cierto? Lo exponía ante palabras, palabras de amor, palabras de felicidad, de gratitud, también palabras groseras, insultos, agresivas, y también lo hacía el mismo experimento a través de emociones, personas que estuvieran cerca, que sintieran felicidad, que sintieran amor, que sintieran odio, resentimiento, entre otras. Pues todo lo que tenía en común estos resultados o estos experimentos era, primero, que demostró científicamente que nosotros a través de nuestras emociones influenciamos nuestro entorno, ya que cuando las moléculas de agua eran expuestas ante las diferentes emociones individuales de cada persona,
pues no solamente cambiaban sus propiedades químicas, sino que también cambiaba su forma molecular. Y esto lo puedo demostrar ante el microscopio, ya que tomaba una gota de agua, la congelaba, la miraba al microscopio y le sacaba una fotografía a las moléculas de agua, siendo las que estaban expuestas ante sentimientos, emociones positivas, tornándose con una forma cristalina muy linda por lo demás, así como los copos de nieves que se ven en los dibujos animados, ¿saben? ¿No? En las películas o los dibujos animados que caen esos copitos de nieve que son espinados, ¿cierto? Muy bonitos, así muy chidos. Entonces, esas eran las formas moleculares que se tornaba el agua cuando se vean expuestas ante emociones positivas. Y cuando se vean expuestas ante emociones negativas, pues la molécula de agua se desformaba. De hecho, no tenía una forma clara, sino que muy por el contrario, parecía como una mancha de barro. Tenía formas amorfas, poco agradables a la vista por lo demás. Entonces, el mero hecho de verlas, pues uno decía, como que está sucio, ¿no? Canalizaba esa sensación de sucio. Y las que estaban ante sentimientos positivos se veían muy lindas, ¿cierto? Estas formas moleculares estrelladas. Ahora, este resultado de formas moleculares estrelladas y formas amorfas, ¿cierto? También se repitió y se dio cuando se exponía ante ciertas músicas, ¿de acuerdo? Dando como resultado que las músicas clásicas, Mozart, Beethoven, ¿cierto? También producían que las moléculas de agua tomaran ciertas formas estrelladas, que no son todos iguales, son diferentes, pero son todas así más o menos del mismo estilo, ¿de acuerdo? Formas estrelladas y muy definidas. Ahora, en comparación, también se pudo replicar que con la música del rock pesado o heavy metal, también se tornaban las moléculas de agua de una forma amorfa, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos puede llevar a decir, no, entonces el heavy metal está muy mal, ¿cierto? Porque si la música o el rock pesado o el heavy metal causan este tipo de resultados, que son los mismos que causan las emociones negativas como la rabia, la ira o el odio, ¿cierto? Podemos decir, aquí hay algo que ver, ¿no? Lo más lógico, ¿no? O sea, a simple vista, si vemos estos resultados, quizás ustedes podrían estar deduciendo lo mismo, ¿cierto? Entonces, no, como les digo, tranquilo, esto es una simple definición lógica o una conclusión que puede ser un poco apresurada porque es muy lógica, ¿no? Ya que si los estudios muestran que emociones positivas dan formas estrelladas y música clásica también dan formas estrelladas y químicamente positivas, pero emociones negativas dan formas amorfas y luego heavy metal y el rock pesado también las dan, pues podemos deducir que nos van a influenciar de una manera, de una mala manera, ya que esas ondas van a estar produciendo un cambio químico en las moléculas de agua que somos nosotros. Ahora, justamente el otro día, hace, bueno, un par de días atrás, estaba yo escuchando unas músicas que tenía como tarea escuchar. Y mi hermano, muy curiosamente, me preguntó al respecto de esto. Me dijo, Franco, me dice, ¿cómo es esto de la musicoterapia? Porque, ¿cómo puede ser que algunas músicas se crean que te hacen bien, ¿cierto? Te influencian de manera positiva y otras no, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con las personas que en realidad no les gusta la música clásica? Si, por ejemplo, una persona, no sé, tiene un trauma, ejemplo. ¿Qué pasa si una persona tiene un trauma que está asociado a la música clásica? Es verdad que estudios anteriores, por los años 1970, decían que los niños o las personas que estudiaban con música clásica tendían a mejorar su capacidad de retención de información, pero este estudio no se utilizó personas que tuvieran traumas con ese tipo de música. No los incluyó, simplemente incluyó personas comunes y normales, simplemente que no les iba ni les venía la música clásica, sino que eran medio neutro, ¿cierto?, ante la influencia de esa música. Por eso eran resultados de ese tipo, pero justamente nos planteábamos la posibilidad
de qué sucedería o cuál sería el resultado si la música clásica la estuviera escuchando alguien que tuviera un trauma asociado a esa música. Ponle un ejemplo, no sé, miren, padre o madre, una familia que les encanta la música clásica, pero que son bastante agresivos. Y entonces cuando ellos escuchaban música clásica constantemente en su casa, pero el niño recibía maltratos, gritos o era, no sé, golpeado dentro de su hogar mientras se escuchaba esa música. Entonces, de adulto, ¿cierto? ¿Qué crees que suceda cuando escucha música clásica? ¿Realmente crees que le hace bien o le hace mal? ¿Qué creen ustedes? Pregunto, ¿qué creen ustedes? Díganme, pónganlo ahí. ¿Les hace mal? ¿Les hace bien? ¿No saben? Mal, me dicen mal, 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 mal. Parece que todos los que me han escrito concluyen de forma totalmente rotunda que les hace mal, ¿cierto? Ahora pregunto, ¿entonces los estudios estaban equivocados? Entonces, si ustedes creen que les hace mal, si ustedes creen que les hace mal, entonces los estudios del doctor Masaru Emoto y los estudios anteriores estaban equivocados. A ver, no les aprieto más el cuello. Tranquilos, relájense un poco, no se me estresen. Yo les acabo de hacer algunas preguntas con trampa, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué es lo que acabamos de hacer? A ver, si una persona o un joven, ¿cierto? Que está asociado a esto y va y escucha música clásica cuando su periodo de adultez, cuando en casa lo maltrataban mientras escuchaban esa música, pues es altamente probable y lo más lógico que suceda es que en vez de agradarle, le produzca un resultado negativo. Ahora, eso es lo más lógico y es lo que todos me respondieron de forma unánime, ¿cierto? Que le haría mal. Ahora, cuando yo les pregunto, entonces los estudios del doctor Masaru Emoto estaban equivocados, ¿cierto? O los estudios anteriores estaban equivocados, pues la respuesta es no. Simplemente que el tema de los estudios científicos, pues algunas veces no se cubren todas las variantes. ¿De acuerdo? No se cubren todas las variantes al respecto de un tema en particular, sino que se busca hacerlo de la manera más neutra posible. De hecho, el caso que yo les acabo de dar es un caso muy, pero muy particular. No es un caso que le suceda a todo el mundo. Por eso no se consideran dentro de los estudios, ya que son excepciones a la norma. ¿De acuerdo? Entonces, el caso que les acabo de dar es una excepción a la norma. La norma general es lo que se basaban los estudios realmente. Se buscaba demostrar los efectos que tienen este tipo de músicas ante personas neutrales. ¿De acuerdo? Personas que no tuvieran asociado ni una ni otra cosa. Pero esto también se contrasta con otros estudios que se han realizado en los años 90, donde se demostraba, por ejemplo, que a las personas que les gustaba el heavy metal o el rock pesado, al escucharlo aumentaban sus niveles de felicidad. O sea que cuando personas que les gustaba, ¿de acuerdo? Se hizo un estudio con personas que les agradaba, que eran afines, ¿cierto? Que eran fans, ¿cierto? Del heavy metal y el rock pesado. Y entonces cuando se les escuchaba, cuando ellos escuchaban este tipo de música, liberaban serotonina, ¿cierto? Y se sentían felices. Y eso, la química del cuerpo cambiaba, ¿cierto? Y en este caso, pues los hacía sentir bien. Entonces, ahora la pregunta es, si una persona escucha heavy metal y le gusta, ¿cierto? Y le gusta, siente pasión por ese tipo de música, ¿le va a hacer bien o le va a hacer mal?
aquí está, esto está medio complicado porque si se acaban de dar cuenta, he hablado y recitado tres estudios, ¿cierto? Pero que a su vez se contradicen, dicen cosas súper diferentes, ¿no? Uno dice que la música clásica, pues les hace bien, ¿cierto? A los niños, y que el heavy metal y el rock pesado les hace mal en los procesos de aprendizaje. Ahora, luego otro estudio, el doctor Masaru Emoto, habla de que la música clásica estimula de forma positiva las moléculas de agua y que el heavy metal y el rock pesado, pues las estimulan de una forma negativa. Ahora, luego les recito otro estudio que dice todo lo contrario, que habla que cuando las personas escuchan una música a la cual sea afín, independientemente sea una o la otra, como por ejemplo estudios que demostraron que el heavy metal, que el heavy metal producía efectos positivos, contradiciendo los dos estudios anteriores, y también se demostró que personas que tenían traumas con la música clásica, al ponerla, pues ya no les hacía bien, sino que les hacía mal. Y aquí, pues bueno, tenemos una locura, ¿cierto? Porque ¿a quién le creemos? ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos música clásica, salsa, rock, metal? ¿Qué cosa vamos a utilizar dentro de lo que queramos canalizar a través de la musicoterapia, ya sea musicoterapia o música escenográfica o como sea? ¿Realmente qué tipo de música podemos definir que nos hace bien? Pues mira. Lo vamos a poner de la manera más sencilla posible para que tú lo entiendas y lo comprendas. En principio, los estudios del doctor Masaru Emoto son estudios súper serios. Son estudios basados en una realidad con instrumental altamente preciso, instrumental científico, y que quedó demostrado cómo la música influencia las moléculas de agua de una manera positiva o negativa dependiendo del tipo de música. Y también quedó demostradísimo cómo nosotros, a través de nuestros sentimientos, influenciamos, ¿cierto? Las moléculas de agua y no solamente las moléculas de agua, sino que todas las moléculas de nuestro entorno. Eso es una realidad, ¿de acuerdo? Ahora, cuando utilizamos la música para influenciar una molécula de agua, el agua no tiene un sistema emocional. Exacto. Como bien dice ahí la compañera, la música no tiene, el agua no tiene traumas, ¿cierto? El agua no tiene afinidades, no tiene gustos ni traumas, ¿cierto? Entonces, el agua como molécula, sin un sistema de interpretación ante las vibraciones, pues simplemente actúa en base a la reverberación o en base a la influencia de esta música, ¿no? De estas vibraciones. Entonces, por consecuencia, el agua actúa como un agente neutral ante las influencias de la música. Pero cuando hablamos de personas, entramos en un mundo de posibilidades, en un mundo de caminos que pueden hacer bien o pueden hacer mal. ¿Se han fijado que hoy en día existen, por ejemplo, en personas existen muchos estudios que dicen, no, la carne hace mal? Otros dicen, la carne hace bien. Otros dicen, los vegetales hacen mal. Y otros estudios dicen, los vegetales hacen bien. Sí, otros dicen que si comes mucha fruta te va a hacer mal. Otros estudios dicen que si comes mucha fruta te va a hacer bien. Entonces, ¿qué? Terminamos comiendo sol y bueno, también hay estudios que dicen que el sol pues te produce cáncer. Entonces, ¿qué? Nos enterramos y ya, no vale la pena vivir. ¿Cierto? Entonces, eh, pues realmente estos estudios son serios o no. Pues la realidad es que sí, la mayoría de los estudios que se realizan son serios, pero cuando hablamos de personas, ay, mira, hoy en día existen aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Logras hacerte el número que significa eso? 8.000 millones de personas.
Imagínate toda la pinche gente junta ahí una al lado de la otra, ni siquiera me lo logro imaginar bien de tanta gente que hay. Hay algunos estudios que dicen que nosotros tenemos aproximadamente 6 personas en el mundo que son muy, pero muy, muy, muy parecidas a ti. Dentro de la infinidad de probabilidades, ¿cierto? 6 son muy parecidos a ti, genéticamente parecidos a ti. Ahora, si en la infinidad de las posibilidades de la Tierra solamente existen 6 personas que son iguales a ti físicamente, te pregunto yo, ¿cuántas personas son iguales a ti psicológicamente? Ay, la probabilidad se hace mucho menor, ¿cierto? Se hace infinitamente menor. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo esto, pues no podemos englobar, podemos hablar de generales, ¿de acuerdo? Pero no podemos definir una realidad absoluta, porque mira, fíjate que hay gente que le encanta la leche y le hace muy bien, y hay otros que son intolerantes a la lactosa, le das leche y los matas, ¿de acuerdo? Entonces, pues cada persona es un mundo, es un universo, cada persona reacciona de una manera completamente diferente a los distintos estímulos. Entonces, cuando hablamos de estímulos, pues la música, ¿qué es realmente? Pues la música, si lo vemos desde el punto de vista de la programación neurolingüística, la música no es nada más que un anclaje de tipo auditivo. ¿Qué es un anclaje? Pues una palabra técnica que se utiliza en PNL. Anclaje básicamente, ay, disculpe, hace referencia básicamente a cualquier estímulo que entra o cualquier información que es captada o recepcionada por cualquiera de los sentidos. Eso es un anclaje. Podría ser un anclaje auditivo, un anclaje visual, un anclaje sensitivo, olfativo, gustativo, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, un anclaje es simplemente una información. Pero esa información que es captada, en este caso a través de la música, sería un anclaje de tipo auditivo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando recibimos un anclaje de tipo que este va a producir dentro de nuestro sistema emocional, va a depender principalmente de nuestras experiencias previas, de nuestras programaciones mentales, de nuestras afinidades. Entonces, cuando hablamos de musicoterapia, pues no podemos decir esto hace bien y esto hace mal. No, ¿por qué? Porque cada una va justamente a activar una serie de recuerdos, una serie de emociones, una serie de anclajes que van a estar asociados a la misma, ya sean neutrales, ¿cierto? Produciendo ninguna. Digamos que eres un niño, vienes en cero, nunca has escuchado música. Entonces tienes un anclaje neutro, ¿cierto? Nunca has escuchado ningún tipo de música. Estás ahí recién naciendo. Y entonces, pues tu madre, pues te pone música clásica. Pues la música clásica en ese momento, si tú tienes un anclaje neutral, ¿cierto? O sea, nunca, nunca, nunca has escuchado nada, ¿cierto? Va a reaccionar a través de la ley de vibraciones. O sea que te va a influenciar de una manera positiva. Por eso también hay estudios que revelan que los niños, cuando las mujeres han estado embarazadas y a sus hijos durante el embarazo le ponen música clásica, tienden a mejorar su sistema emocional, ¿cierto? Entonces, incluso previo al nacimiento. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque son un anclaje neutro, o sea, es un anclaje neutro para ese niño. Es algo que simplemente va a traer una repercusión en base a la neutralidad de la vibración. ¿Va a producir un cambio positivo o va a producir un cambio negativo? Ahora, digamos que el niño está más grande.
vamos ahí a lo que me decía la compañera. ¿Qué pasa? Padres rockeros, ¿cierto? Entonces, tenemos padres rockeros y tenemos el padre rockero, madre rockera, y entonces, pues, todo el embarazo ahí lo cabecearon, ¿cierto? Entonces el niño venía ahí bien sacudido, y entonces, pues, su madre se sentía súper bien y súper feliz con este tipo de música heavy metal, rock pesado, y durante todo su embarazo, pues cada vez que se sentía bien, lo hacía así. Pues el niño, cuando lo escuche, pues finalmente lo que va a suceder es que va a ser influenciado de una manera positiva. ¿De acuerdo? Y hay que recordar que los estudios del doctor Masaru Emoto, a pesar que se hicieron en comparaciones tanto emocionales como también, en este caso, musicales, pues lo que prevalecía principalmente es la emoción de la persona. Si la persona, si la persona cuando escucha X o N música se estimula de una manera positiva, lo que realmente va a influenciar su entorno es la emoción que está sintiendo en ese momento, sea por una música o sea por la otra. ¿Me van siguiendo? Sí. Ahora, esto que les acabo de decir, pues de la musicoterapia, es simplemente les va a permitir comprender y entender un poco más cómo funciona nuestra mente. En el mundo o en la realidad no existen cosas buenas o cosas malas, por lo menos refiriéndonos a los anclajes. ¿De acuerdo? Los anclajes para la mente de una persona desde que vienen de pequeñitos, pues son anclajes neutros, que van a transformarse como anclajes positivos o anclajes negativos dependiendo de las experiencias que estén unidas, ¿cierto? A esos anclajes. Entonces, para entender y comprender cómo funciona la mente subconsciente de una persona, tenemos que entender y comprender los pilares de la programación neurolingüística, o lo que se conoce como la ley de los anclajes, o las leyes de los anclajes, mejor dicho, que no son muchas, son 7, pero que en realidad estas 7 leyes de los anclajes eh, buscan explicar la mayor parte del comportamiento de la mente subconsciente. Y con esto, chicos, les digo que en realidad no existen técnicas absolutas todavía para decir estas técnicas, por lo menos desde el punto de vista terapéutico, son perfectas. Esta les va a servir a todos o hasta otra les va a servir a todos. Pues no, no, hay que recordar que los anclajes, ¿cierto? Son información, pero que al final lo que va a producir el resultado son las experiencias previas que tiene esa persona. Y estas experiencias previas, pues, es algo que no podemos controlar, ¿cierto? Es algo que no podemos controlar porque no es algo que vaya a pasar o tampoco es algo que esté pasando, sino que es algo que ya pasó. Entonces, como es algo que ya pasó, es producto de algo que ya sucedió, pues simplemente tenemos que buscar o intentar adaptarnos a a la estructura mental que tiene cada persona dependiendo de cómo queremos llegarle o cómo queremos influenciar a esa manera, a esa persona dependiendo de qué es lo que le queramos hacer, cómo la estemos trabajando. Ahora, chicos, a razón de esto, de estos principios, también es importante que sepan, aprovechando que estamos hablando de esto, que ustedes también son anclajes. Tu forma, tu cara, tu color, tu tamaño, tu pelo, tus ojos, tus brazos, tus piernas, tu cuerpo en general, son todos anclajes. Y con esto, pues aprovecho de inculcarles un poco, de canalizarles, ¿no? El concepto de que no siempre le vas a caer bien a todo el mundo. Esto es algo que a algunas personas les es un poco difícil entender y comprender. Como les decía, ay, las personas piensan, en principio, lamentablemente por cómo nos han inculcado,
Crecemos con cierta necesidad de aprobación. Las personas son, eh, ese comentario que me decían ahí, que no somos monedita de oro, incluso ni las monedas de oro le gustan a todo el mundo, porque también son anclajes. Entonces, como les decía, nos han criado en una sociedad que busca hoy en día, tiene un cierto nivel de necesidad de aprobación, una necesidad de que las personas que nos rodean nos aprueben, que seamos bien recibidos o bien acogidos por nuestros círculos sociales, pero vuelvo a decirte, con lo que acabas de aprender el día de hoy, con lo que te acabo de enseñar de cómo incluso la musicoterapia, algo tan simple y tan extraordinario a la vez como es la música, puede tener efectos diferentes en las personas. Así igualmente pasa con la comida. A ti te pueden encantar los brócolis, pero alguien puede oler al brócoli, ¿cierto? En Brasil había una fruta, bueno, no una fruta, disculpen, era un tubérculo que yo cuando bueno, lo prepararon, yo así, ¿cierto? Y allá a la gente le encantaba, era una cosa así, uy, qué delicioso. Y entonces yo decía, ¿cómo se pueden comer eso? ¿Cierto? Pero definitivamente es un tema de cultura, es un tema de que son anclajes, son sabores. Y tú también eres un anclaje para los demás. Para ti puede ser algo muy preciado porque es tu cuerpo, es tu forma, es tu actitud, es tu manera de ser, es tu esencia. Pero tu esencia no siempre le va a gustar a todo el mundo. A algunos les va a encantar. A otros te van a odiar, simplemente por verte ya les vas a caer mal, ¿cierto? Y esto depende no de ti, no es algo que dependa de ti, es algo que depende de la mente de la persona, depende del espectador, depende del espectador. Ahí Ruth me pregunta, la compañera me pregunta si los binaurales consiguen el mismo efecto, o sea, si en las binaurales pasan lo mismo. ¿Qué creen ustedes? ¿En las binaurales pasará lo mismo? Pues claro que sí. Hay personas que se relajan súper bien con las finebrales y hay personas que dicen, ¡ay, qué dolor de cabeza!, ¿no? ¿Cierto? Entonces pasa igual, vuelvo a decir, son anclajes. Ahora, como le decía, ustedes también son anclajes. Entonces, cuando hablamos de las relaciones interpersonales, tenemos que comprender esto. Van a haber personas que en el mundo, por el mero hecho de ser tú, les van a encajar, pero perfecto. Vas a ser así, en plan, un engranaje excelente, ¿cierto? De la compañía de la vida. Y en otros momentos, pues vas a ser, siendo la misma pieza, vas a ser algo totalmente molesto. Por eso, entender la mente subconsciente de una persona se hace algo importante y esencial. Yo siempre he pensado que el comportamiento social debería ser una educación que nos enseñen en la escuela, en el colegio, desde muy temprana edad, porque sí es verdad, nos enseñan matemáticas, lenguaje, nos enseñan la historia de nuestros países, nos enseñan religión, ¿no? Enseñan artes visuales, artes artísticas, ¿cierto? Nos enseñan música, ciencias naturales, física, química, ¿cierto? Biología, entre otras. Pero, ¿en qué momento nos pasamos, a ver, aquí en Chile son 8 años en la básica, 4 en la media, mira, imagínate, nos pasamos 12 años en la escuela. Nos pasamos 12 años en la escuela, pero nunca nos enseñaron cómo las personas van a reaccionar contigo, cómo las piensan, cómo piensan los demás, ¿cierto? Cómo piensan los compañeros, cómo piensan los vecinos, cómo piensan los padres. Nunca nos han enseñado, nunca nos han intentado, ¿cierto?, transmitir cómo es el comportamiento social. Vivimos en sociedad, pero no sabemos nada de la sociedad. O sea, piénsalo un momento, es que hagas lo que hagas, seas quien seas, te desarrolles en el rubro que te desarrolles, pues siempre, siempre, siempre vas a tener comunicación interpersonal.
O sea, vas a tener más personas a tu alrededor y vas a depender de otras personas, ¿cierto? Dependes del que te lleva las verduras, depende del que vende la carne, dependes de tu jefe, depende de tus compañeros de trabajo, te comunicas con el que te llevas en el bus, con tus vecinos, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tu esposo, con tu esposa. Siempre, siempre, siempre tenemos comunicación con personas. O sea, vivimos entre personas y no sabemos cómo piensan las personas. Y esto, lamentablemente, es una de las causantes de mayores conflictos dentro de la sociedad, ¿cierto? Porque, vuelvo a decir, vivimos rodeados de personas, pero no sabemos cómo piensan las personas. Y a razón de esto, pues tendemos a tener una conducta un poco egocéntrica, pensando que por igualación todos son igual que nosotros. Hay un dicho que dice, el león piensa que todos son de su condición, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entramos en sociedad, pensamos que todos son iguales que nosotros. Tenemos esa noción de que las personas van a pensar como nosotros, van a actuar como nosotros, o que por lo menos deberían actuar como nosotros, ya que si tú actúas de la misma manera, piensas seguramente que esa es la manera correcta. Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su propia realidad. Y el entender y comprender cómo se va maquinando, cómo se va razonando la mente subconsciente de las personas es algo súper importante porque te permite adquirir una cualidad que sobrepasa por lejos a otras que se enseñan en la escuela o que se consideran esenciales, que es el entendimiento y la comprensión del ser humano. Porque cuando tú entiendes y comprendes al ser humano, pues primero tus relaciones van a mejorar. Van a mejorar tu relación de pareja, va a mejorar, porque no es lo mismo tener una relación de pareja y tener una disintonía emocional, ¿cierto? Entonces yo pienso que el otro tiene que pensar igual que yo, tiene que sentir igual que yo, tiene que hacer igual que yo. ¿Cierto? Primero eso se causa. Ahora, si nosotros entendemos cómo funciona la mente subconsciente de una persona, vamos a tener el primer beneficio, que vamos a mejorar nuestras relaciones de pareja. Vamos a mejorar nuestras relaciones familiares, por ejemplo, con nuestros padres. ¿Quién tiene problemas con sus padres aquí presentes? ¿A quién ha tenido problemas o diferencias de opiniones con sus padres? Todos. Todos en algún momento de la vida lo hemos tenido, ¿no? Entonces, o las tenemos o las hemos tenido. Y esto simplemente vuelve a ser por una disintonía emocional, cognitiva, que en realidad, pues ahí hay algunas ovejas negras de la familia, pues la familia piensa que uno es una oveja negra y la oveja negra piensa que la familia es una oveja negra, ¿cierto? Entonces, también el hecho de entender y comprender cómo funciona la mente de los demás te va a permitir ver las cosas desde un escenario más externo a la situación, no tomarse las cosas de manera personal. ¿Han escuchado este dicho? Esta frase o este dicho se habla en un libro que me gusta mucho, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Se los recomiendo, es muy bueno. El libro de los Cuatro Acuerdos, muy lindo. Y uno de estos acuerdos justamente es no te tomes nada personal, ¿cierto? Entonces, el entender que las cosas que hacen los demás hablan más de ellos que de ti, te permite sobreponerte a situaciones que en principio te podrían ofender. Hay un dicho que dice que si te ofendes rápido, quizás te duele mucho lo que te están diciendo. O sea, las personas que se enojan rápido, no es tanto la ofensa, no es tanto lo que te dicen lo que te duele, sino que es lo que te recuerda lo que te está doliendo, ¿cierto? Entonces, cuanto más rápido nos ofendemos, pues es porque tenemos heridas que están relacionadas a eso, y no es tanto por lo que nos dicen, sino que es por lo que ya tenemos. Entonces, el comprender esto te va a llevar a ponerte sobre encima de situaciones, no solamente familiares, sino que también sociales, ¿cierto? El hecho de comunicarte con la sociedad
te habrás dado cuenta, si trabajas con personas o tienes por lo menos la mente ligeramente abierta, podrás haberte dado cuenta que en la infinidad del mundo y de posibilidades, cada persona es diferente. Y así como la persona que te lleva en el bus no es igual a la que te atiende en el supermercado, que tampoco es igual al taxista que te tomas en la calle y tampoco es igual a tus compañeros de trabajo, o a tus amigos de la escuela o a tus amigos del gimnasio. Entonces, de forma constante y regular, cada uno se ve expuesto o forzado, ¿cierto? Por el mero hecho de vivir en esta sociedad, a interactuar con personas de diferentes experiencias, de diferentes pensamientos, de diferentes caracteres, ¿cierto? Cada persona tiene un carácter muy particular. Y entonces el entender y comprender cómo funciona la mente te permite poder llevar a las personas de una mejor manera. Y no solamente eso, sino que influenciarlas de una manera positiva. Porque mira, cuando tú te vas de viaje por el mundo y hablas en tu idioma, en todos los países, pues en muy pocos países te pueden entender, ¿cierto? Pero si tú te vas por el mundo y al país que tú llegas hablas en el idioma natal de ese país, podrás comunicarte con todas las personas del mundo. Pero para poder hacer eso, necesitas saber muchos idiomas, ¿cierto? Pero lo entretenido es que cuando hablamos de, bueno, en idiomas son muchísimos, ¿cierto? Y si hablamos de dialectos, pues mucho más. Ahora, cuando hablamos de mente, cuando hablamos de la mente de una persona, pues la mente subconsciente solamente se rige por 7 leyes de los anclajes. Todas las emociones, los pensamientos, todos los anclajes se rigen por alguna de estas 7 leyes. Y si tú las entiendes y las comprendes, las puedes ocupar a tu favor para hacer mejorar tus relaciones, para hacer terapias, para ayudarte a ti mismo y para poder ayudar a otros. Y es por eso que el día de hoy, a razón de lo que hemos estado hablando, que partió con la musicoterapia, pero que en realidad no solamente esto aplica a la musicoterapia, sino que aplica a todo el aprender las leyes de los anclajes o las leyes principales de la programación neurolingüística, te va a permitir a ti tener un nivel de adaptación altísimo a las interacciones interpersonales. Así que te va a transformar en una especie de camaleón, ¿no? Una especie de camaleón que te va a permitir mimetizarte a cada situación. Y como les digo, esto si te interesa para el crecimiento personal, te cabe ideal y también se puede aplicar a terapias y a diferentes metáforas. Y es por eso que el día de hoy, chicos, yo los quiero invitar a participar y a conocer más sobre su propia mente. Entonces te quiero preguntar, ¿te gustaría aprender a ti más sobre cómo funciona, cuáles son las 7 leyes de los anclajes que rigen tu mente subconsciente? ¿Te gustaría? Me levanta la manito, me dicen que sí, pregunto. Si les gusta, que les doy la información. ¿Les gustaría eventualmente aprender cómo es que funciona tu mente subconsciente y bajo qué pilares se rige tus patrones de pensamiento y tus patrones de comportamiento? ¿Sí? Pues si la respuesta es sí, esta invitación es para ti, porque justamente los quiero invitar a participar en el curso de especialización de la programación neurolingüística y de los 7 pilares o las 7 leyes de los anclajes. Es un curso que particularmente dura 7 horas. ¿De acuerdo? Está dividido en dos clases que en total entre ambas clases duran 7 horas. Esto fue coincidencia. No, si lo hubiera preparado, no me salía. De acuerdo, justamente dura 7 horas. Es un curso que yo di con anterioridad al respecto, como les decía, de una especialización sobre las 7 leyes de los anclajes. Entonces, este curso, esta masterclass, dura 7 horas en particular. Está dividida en dos partes. Como es un curso que ya se dio, pues en esta posibilidad, en esta oportunidad, la Fundación Nueva Conciencia quiere dar 10 becas para las 10 personas que quieran participar en este curso. Todos los que me han dicho que sí, que quieren aprender más sobre su mente subconsciente, cómo funciona y cuáles son los pilares que rigen tanto tus experiencias previas como la interpretación de la realidad,
tanto ocuparlo para el crecimiento personal como también para ocuparlo en la interacción interpersonal, ¿cierto? Entonces, este curso se los quiero dejar cordialmente invitados a todos y lo único que tienes que hacer para acceder a él es comunicarte con tu profesor asignado para que te dé los pasos a seguir y que tú puedas aprovechar una de las 10 becas disponibles. Ahora, ¿cuál es el valor del curso? Pongan mucha atención porque estas becas son muy especiales. Pongan atención, para los Estados Unidos, el valor del curso completo son 7 horas de masterclass. Imagínate todo lo que acabas de aprender ahora en una hora. Imagínate lo que vas a aprender en 7 horas hablando técnicamente del funcionamiento de tu mente subconsciente. Así que para los Estados Unidos, el valor del curso completo es de tan solo $100. Para México, el valor del curso completo es de 1,800 pesos mexicanos. Para Bolivia, son 345 pesos bolivianos. Argentina, chicos, son solo 29,000 pesos argentinos, pagados en moneda local, libre de impuestos. Para Chile son solo 50,000 pesos chilenos. Colombia, 200,000 pesos colombianos. Perú, 200 soles. Y Ecuador son tan solo $50. Así que, chicos, para las personas que quieren conocer más sobre las leyes de los anclajes y el comportamiento de tu mente subconsciente, comunícate inmediatamente con tu profesor asignado para que te dé todos los pasos a seguir y tú seas uno de los 10 beneficiados para adquirir esta beca que está disponible por las próximas 24 horas. Si no tienes la posibilidad de pagarlo de una sola vez, no te preocupes, comunícate con tu profesor asignado, solicítale una beca de financiamiento para que lo puedas pagar dividido en dos partes. O sea, pagas la mitad ahora y el excedente pues lo pagas en 15 o 30 días más según sea tu posibilidad. Así que si esta clase te gustó, por supuesto, mi cordial invitación es a la especialización de PNL o de las 7 leyes de los anclajes. Así que chicos, con esto me despido. Espero que la clase del día de hoy les haya gustado, la hayan aprovechado al máximo posible. Les mando a todos un fuerte abrazo, un cariño. Se despide su instructor Franco Marabolí de la Fundación Nueva Conciencia y nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao, chao. Bye. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.